oídos espirituales, porque a Cristo solamente se le ve en el Espíritu. No queremos, Señor, ser como las multitudes, Señor, que no han podido ver a Jesús. No queremos, Señor, solamente conocerte en palabra, no solamente queremos conocerte, Señor, históricamente. Queremos conocerte en lo más profundo de nuestro corazón, Padre, porque tus asuntos y tu reino es espiritual y así se tiene que comprender. Por eso te rogamos, Espíritu de Dios, que tú hagas un milagro y extiendas ahora tu mano y en cada corazón, en cada hogar, Señor, tú abras, Señor, los cielos para que podamos verte. Te damos muchas gracias, Dios, y es en el nombre de Jesús de Nazaret que estamos en tu presencia. Amén. Familia, buenos días, un saludo especial en esta apertura de nuestra semana de Pascua y estamos transmitiendo entonces desde la ciudad de Lausanne, el CENTI Suiza. Entonces al CENTI Suiza le corresponde en este día tomar entonces la apertura de nuestra semana de Pascua. Y hoy vamos entonces a estar compartiendo y nuestra predicación hoy tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Les voy a hacer una pregunta y depende entonces de lo que usted conteste a esta pregunta al final de la predicación, dependerá cómo usted va a recibir el siguiente domingo que vamos a estar celebrando el tiempo de la resurrección de Jesús y que usted puede así experimentar el poder de la resurrección de Cristo. La pregunta ¿cuál es? ¿Cómo estás viendo a Cristo en este momento? ¿Como el Señor y Salvador de tu alma? ¿O solamente como el que te puede librar de la enfermedad y el dolor? Y yo creo que este mensaje viene muy a todos nosotros porque queremos hoy definir en nuestro corazón si somos de aquella multitud que recibió a Jesús, que batió sus palmas, que gritaron hosanas, pero que realmente no conocían el verdadero propósito de Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo hay mucha gente que le está gritando hosanas a Jesús, que le está entonces exaltando al Señor, porque quieren recibir una sanidad, porque quieren ser librados entonces de la peste, de la muerte. Pero más que eso, aunque Jesús es sanador, el propósito de Dios es que le veamos a Él como Cristo, como Señor, como Rey soberano que Él es. Quiero iniciar entonces remitiéndome al pasaje que está en Zacarías 9:9, que es la profecía que el profeta Zacarías entonces pronunció respecto a la entrada de Jesús, el Mesías, a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a darle lectura a esta profecía. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Todo lo de Dios es completamente organizado y ordenado. No hay improvisación en Dios. Y lo que más me fascina a mí de la palabra de Dios es que Dios tiene todo agendado y todo se cumple a su tiempo. Y yo quiero empezar entonces diciéndole que todo este asunto, todo este evento, sobre todo fue un cumplimiento profético. Este es un rey que tenía que venir a establecer su reino eterno, pero para poder hacerlo no podía venir en términos meramente humanos, sino en los términos del cielo. Este rey venía manso como un cordero, porque así estaba escrito. Recordemos un poco entonces la figura de este evento en el Antiguo Testamento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento nos da entonces a nosotros una luz para saber cómo interpretar los cumplimientos en el Nuevo Testamento. Para eso tenemos que remitirnos por un momento al libro del Éxodo. El pueblo hebreo había recibido la orden de Dios a través de Moisés de tomar un corderito por familia,
el cual debería ser atado a la entrada de sus casas el 10 del mes de Nisan, el primer mes del pueblo judío, del pueblo hebreo. Este debía ser atado entonces allí a un lado de cada casa durante 4 días, y allí tenía que permanecer a la vista de todos. Y la familia entonces en este tiempo tenía que identificarse con él y reconocerlo como su cordero personal, el cordero de la familia. El día 14, dijo Dios, 4 días después, debía ser sacrificado. Ahora, de la misma manera, Cristo permaneció exhibido públicamente ante toda la humanidad durante 4000 años, para ser reconocido como el Cordero perfecto que tenía que ser sacrificado para salvar a la humanidad. No hay nadie que pueda decir en este momento que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios que nos salva? Porque durante mucho tiempo Jesús se ha manifestado públicamente a través de los profetas, a través de la Biblia. El Señor ha manifestado entonces su salvación. El día exacto escogido por el Señor para entrar a Jerusalén cumplió una de las profecías más notables del Antiguo Testamento. La famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Eso lo pueden ustedes encontrar en Daniel 9, 24 al 26. Por medio de Daniel, el Señor predijo que desde el tiempo del decreto de Artajerjes, en que se ordenaba la reconstrucción del templo en el año 445 a.C., hasta la venida del Mesías príncipe para ser sacrificado, transcurrirían 69 semanas de años. Estamos hablando en tiempos proféticos. O sea que quiere decir 483 años judíos. Era necesario, además, que Jesús declarara públicamente que Él era el hijo de David y que reclamara entonces ser el legítimo heredero, que fuera reclamara ser el legítimo heredero del trono. Ahora, todo esto se los menciono porque es muy importante entender que la obra de Jesús, todos estos detalles de la obra de Cristo, muchos dicen que a Jesús lo cogieron desprevenido y que en medio de todo este tumulto y que todo esto, entonces él bajó la guardia y entonces luego le han atrapado y luego le han matado. Todo estaba a Jesús no le quitaron la vida. Él entregó su vida en el momento específico. Estando él en la casa de María, de Marta y de Lázaro, estaban allí en Betania, y él dijo: ha llegado la hora, vamos a subir entonces a Jerusalén. Este evento, la entrada de Jesús a Jerusalén, es el acto que da comienzo a todos los eventos que tenían que suceder hasta el día de su sacrificio y posteriormente su resurrección. Por eso es muy importante. Por ejemplo, todo lo de Dios tiene una cronología perfecta. Por ejemplo, el rapto de la iglesia, cuando Cristo venga a reclamar su iglesia, eso va a desencadenar a partir de ese momento todos los eventos de la profecía que tienen que cumplirse hasta el día de la segunda venida de Cristo. Y así sucedió también con la entrada triunfal a Jerusalén. Era el momento preciso. Había mucha gente. Ustedes saben que hubo un gran milagro. Jesús hizo un gran milagro que se dejó sonar por toda la región, y fue el milagro de la resurrección de Lázaro. Mucha gente había ido a Betania, donde estaba Jesús, a ver el resucitado. Mucha gente. Luego, ustedes saben que en ese tiempo se estaban preparando para la Pascua. Había muchos visitantes, muchos turistas en Jerusalén. Y toda esta gente de Jerusalén, de los alrededores, entonces todos ellos se juntaron precisamente para venir a ver este milagro, a ver a Lázaro. Y Jesús entonces, aprovechando esta circunstancia, entonces él toma la decisión de ascender a Jerusalén.
Algo muy importante, y es impresionante la exactitud, y es que esta entrada a Jerusalén tenía que coincidir exactamente con el tiempo de la Pascua. Jesús tendría que ser más adelante sacrificado entonces en el tiempo de la Pascua. Exactamente, miren entonces que, como yo les decía, el 10 del mes de Nisan, el primer mes del año judío, tenía que estar atado el corderito. Jesús estuvo allí entonces exhibido durante 4000 años. Después de ese tiempo, Él se presenta entonces a Jerusalén. Y también vemos otro detalle, que Jesús, el 10 de Nisan, precisamente, que equivale al lunes de Semana Santa, y con esto se desbaratan pues muchas de las tradiciones que se dice Domingo de Ramos, porque no hay más tendencia a considerar que Jesús entró un lunes a Jerusalén que un domingo. Pero lo de las fechas, y si fue domingo, si fue lunes, pues eso realmente queda en un segundo plano, pero es importante mencionarlo para que no nos fijemos simplemente en fechas y Domingo Santo y qué fue esto y lo otro, sino que entendamos que Jesús entonces venía según el plan de Dios. Él entra el lunes y estuvo visitando Jerusalén y mostrándose públicamente. Hasta ese momento Jesús había renunciado a presentarse públicamente. Cuando él lo querían hacer rey y levantarlo en hombros y todo eso, pues él rehusaba estar en esos tumultos y se alejaba. Mas sin embargo, ahora era el tiempo de manifestarse. Y allí en Jerusalén él estuvo durante 4 días, yendo y viniendo. Entraba a Jerusalén a los ojos de todo el mundo, y durante 4 días entonces él estuvo haciendo presencia en ese lugar. Jesucristo, precisamente el 14 del mes de Nisan, como había sido previsto en el Éxodo, Jesucristo entonces fue llevado entonces al altar de sacrificio. Y justo a las 15 horas, cuando el sacrificio tenía que hacerse y era la costumbre, a las 3 de la tarde, Cristo entonces es sacrificado en la cruz. A mí realmente esto me sorprende, porque yo digo, wow, realmente nuestro Cristo y nuestro Mesías es inimitable. No hay otro Mesías que pueda cumplir exactamente todas las profecías que Jesús ha cumplido para poder establecer que Él es el Mesías verdadero. Ahora, había muchas multitudes. Vamos ahorita al escenario de los hombres. Salimos de la profecía, de la palabra de Dios, de lo establecido por Dios, y descendamos ahora por un momento a la tierra. Nosotros los seres humanos somos terrenales, somos simplemente seres humanos. Solamente cambiamos nuestro carácter cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo. Pero mientras tanto somos seres terrenos caídos, descendientes de Adán, y de esto no comprendemos absolutamente nada. Pero vayamos entonces a ver a la escena allá en Jerusalén, qué era lo que estos hombres hacían. Entonces había una expectación, ¿qué es lo que había en el corazón de estos hombres, allí de toda esta multitud? Ellos tenían una expectación en la mente del pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Ellos esperaban que fuera alguien que combatiría contra los romanos y restauraría a los judíos su nacionalidad que se había perdido. Esperaban que fuera para ellos un grandioso libertador. Lo estaban esperando, sí, pero en términos humanos, en términos de conquista humana. Ellos no tenían nada que ver y no entendían realmente lo que estaba pensando Jesús acerca de una restauración de un reino espiritual. Días atrás, el Señor había obrado entonces este milagro tan grande, y toda esta gente entonces querían aprovechar para levantarlo a él como ese gran caudillo, como ese gran rey. La gente decidió que lo harían rey y que debía entonces salir al frente contra las huestes de Roma.
gritaban eufóricamente, Hosana, Hosana, como decía Juan Carlos ahora, lo que quiere decir, sálvanos, sálvanos, claro, sálvanos del imperio, sálvanos del dolor, sálvanos de todo esto. ¿Acaso nosotros también hoy no gritamos también Hosana, Hosana? Sálvanos Cristo del coronavirus, sálvanos Señor de la mortandad, sálvanos Señor del dolor. Pero ¿será que en el fondo sí estamos gritando, sálvanos Señor de nuestra maldad, sálvanos Señor del infierno, sálvanos Señor y permítenos conocerte a ti como el Cristo de Dios? Esta misma multitud que le gritó Hosana, Hosana, días después le estaban diciendo crucifícale, crucifícale. Eso significa que ellos no habían entendido nada, no entendían las profecías de Dios, no las comprendían. Hoy por eso es posible que nosotros, muchos de nosotros, no entendamos el plan profético de Dios y ahora le estamos diciendo a Dios, sálvanos, sálvanos de la pestilencia. Pero ahora le estamos diciendo al Señor esto, sálvanos de la pestilencia, sálvanos Señor, pero lo que tendremos que gritar es, sálvanos Señor, salva nuestro corazón, nuestra vida eternamente. Hay un detalle de la profecía y es el hecho de que él vino montado en un asno, y eso lo recalca el profeta Zacarías. Zacarías entonces recalca ese hecho en Mateo 21:7. Mateo 21:7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Hay algunas personas que no escuchan bien el volumen, subámosle un poquito el volumen. Montado en un asno. Este rey, un poco extraño, un reino un poco extraño, un rey viniendo en un asno, pero así estaba escrito en la profecía de Zacarías. Si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador esperado por el pueblo, montar un caballo de guerra habría sido más apropiado, según nosotros los hombres. Pero al escoger un asno, Jesús entró a Jerusalén como el príncipe de paz humilde. Así tenía que ser. Ahora, solo cuando regrese la segunda vez en juicio, montará en el caballo blanco del conquistador. Vayamos entonces a la profecía que está en Apocalipsis capítulo 19, para que ahí sí veamos que Jesús, el Mesías, que vino ahora sentado en un asno, porque así estaba escrito, él entonces en un futuro, en el tiempo de Dios, vendrá entonces como conquistador. Apocalipsis 19:11-16 dice, entonces vi el cielo abierto, dijo el evangelista Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí, Jesús vendrá entonces como ellos pretendían verlo en ese momento, pero era necesario que para poder ver ese Cristo conquistador lleno de gloria, tendría que venir primero un Cristo humilde sentado en un asno, como un rey humilde, manso.
en paz, porque era la forma que era la única forma de traer entonces salvación a una humanidad en guerra, una humanidad. Hoy el mundo está en una guerra espiritual en su corazón. El mundo necesita la paz de Cristo. Y de esa forma, Cristo tenía que venir entonces para suplir esa gran necesidad y así poder abrir la puerta de los cielos para que el mundo, aquellos que creyeran en Él, pudieran entrar entonces a esa dimensión de ese reino, el reino de Jesús. Ahora, veamos entonces, volvamos a la multitud y a la algarabía aquí en la tierra. Y decían, aquí viene el rey, abran paso, el hombre que nació en un pesebre. Claro, ábranle paso a ese rey, aquel que nació en un pesebre. Abran paso al hombre cuyos discípulos eran pescadores. Abran paso al hombre cuya túnica era la de un campesino. Vemos que no lleva ninguna corona, no se cubre de púrpura, no calza sandalias de plata adornada con perlas. Yo les digo una cosa, familia, si hubiera sido la voluntad de Dios, si hubiese sido su voluntad, Él hubiera podido entrar en los términos de los hombres. Esas multitudes que le seguían por todas las calles, le habrían coronado en ese momento y doblado sus rodillas y le habrían aceptado como rey si Él hubiera querido. Solo hubiera tenido que decir una palabra y habrían tomado el control del palacio de Pilato. Si su reino hubiera sido de este mundo y con el poder de obrar milagros y con la fuerza que hizo retroceder a los soldados el día de su arresto, cuando Él dijo, ¿a quién buscáis? Dijo, yo soy. Y todos cayeron por tierra. Si Él hubiera actuado con ese poder, si hubiera querido entonces establecer ese reino como lo esperaban ellos, Él habría podido marchar de reino en reino, como Alejandro Magno, como todos estos grandes caudillos, conquistadores, como Napoleón, etc. De reino en reino hasta establecer el control del imperio. Pero su reino no era de este mundo, su reino era celestial. Él no vino para hacer eso. Si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto éste habría estado a sus pies. O le hubiera aceptado la propuesta a Satanás cuando le ofreció todos los reinos de la tierra. Satanás vino y le dijo, mira, aquí están todos los reinos. Mas, sin embargo, Dios no estaba buscando eso. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién hubiera contradicho su voluntad? Él pudo haberlo tenido, pero no lo quiso. No era el plan de Dios. Vamos entonces acercándonos a nuestra posición respecto de este gran evento, porque depende de ello que tú puedas ver a Jesús como tiene que ser visto. ¿En qué términos entonces es que sería establecido su reino? ¿Cuáles son los términos de Jesús? Hay que entender muy bien esto, familia. Si no entendemos los términos de Dios, si no entendemos la voluntad de Dios, no comprendemos lo que pasa en el mundo, no entendemos las pestes, no entendemos todos estos dramas. Tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo y tenemos que entender que este reino es un reino en donde los discípulos son los oficiales y cortesanos de Jesús. Es un reino extraño. Es un reino diferente a como lo plantea el mundo. Unos cuantos pescadores humildes eran los que rodeaban su corte. El hombre más pobre que ame a Cristo o la mujer más humilde que esté dispuesta a aceptarlo como su maestro, se convierte de inmediato en un miembro de la nobleza que acompaña a Cristo Jesús. Es lindo entender que en este reino los pescadores se convierten en nobles y los campesinos en príncipes.
Este es el reino en el que el discipulado es el más alto rango, en el que el servicio al Señor es evidencia de nobleza. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que estar tan orgullosos, sentirnos tan privilegiados de servir a Cristo. Pero tú tienes que ver a nivel espiritual a Jesús. Tú tienes que entender realmente su palabra y todo el panorama del cumplimiento de su palabra, paso por paso, para que tú entiendas de que tú eres un noble, para que tú entiendas que cuando tú le sirves a Cristo, estás sirviendo en el reino más alto que hay en el universo. Somos nobles, la Biblia lo dice, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y así tenemos que ser y así tenemos que actuar. El mundo no lo ve, pero tú lo tienes que ver. Y lo más triste es que muchos todavía no lo ven. Este es un reino en que ninguna de las leyes del rey está escrita en papel como los reinos de esta tierra. Constituciones escritas sobre papel, constituciones fraudulentas, constituciones amañadas, constituciones limitadas, mas sin embargo la ley de Dios y la ley del reino de Cristo están escritas en el corazón de los hombres que creen en Él. Por eso es que cuando Él mandó a traer el burrito, este hombre dijo, déjenlo ir. Gustosamente y con grande gozo participó en esta obra. El libro de la ley está en el corazón de los creyentes y le obedecemos porque le amamos. No es porque nos toca o porque está en un contrato, sino porque está allí. Y cada uno de sus mandamientos, por el Espíritu Santo que está en nosotros, nos lleva a cumplir ahora la ley de Dios por amor y por gratitud. Ese es el reino de Cristo. El reino del Señor, este reino es el reino en el cual las riquezas no son en absoluto parte de su gloria. Oiga bien, el mundo busca y el mundo hoy está asustado porque la bolsa de valores se vino al piso, porque la bolsa de Nueva York, porque la bolsa de Londres, porque la bolsa de todos los países se vino al piso. Para que el hombre entienda entonces que el reino de los cielos no consiste en riqueza, no consiste en oro. Podemos ver entonces, imaginémonos en el espíritu y ver allí que allí va cabalgando nuestro rey, el más pobre de todo el mundo, pues aquel rey no tenía donde recostar su cabeza. Allí va cabalgando nuestro rey sobre un asno prestado, ni siquiera era propio. Allí va cabalgando el rey, uno que ha de morir pronto, despojado de sus vestidos para morir desnudo. ¿Qué tal? ¿Qué podrían estar pensando los hombres poderosos de este mundo y de ese entonces? ¿Quién es este que se proclama rey? ¿De dónde ha salido? Pero miremos entonces los súbditos del reino, humildes, campesinos, hombres normales y corrientes. ¿Acaso la iglesia de hoy, que es la iglesia de Cristo, es una iglesia suntuosa? Nos hemos equivocado mucho cuando hemos pensado que la iglesia de Cristo es una iglesia rica en la riqueza terrenal. La iglesia de Cristo es una iglesia que como su maestro y su rey tienen que ser humildes y sencillos, sometidos, entregados, consagrados, renunciando, sirviendo como su Cristo. Y lo que sea más de eso no es del reino de los cielos. Porque si Cristo mismo, Él vino montado en un asno, también nosotros tendríamos que ser como Él, montados en un asno en este momento. Y un día vamos a venir con Él, igual como dice Apocalipsis. Vamos a venir vestidos de ropas blancas para reinar con Jesús. Extraño reino es este. Un reino en el que quien es el mayor de todos no es aquel que es más rico en oro, sino el que es más rico en fe.
Aquí viene el Rey de Reyes, el príncipe de los reyes de la tierra. Él cabalga sobre su asna, habla amablemente a los niños que le aclaman hosana. Él es asequible, él no está apartado de ellos, no reclama ser superior, sino su siervo. Él no es para nada imponente como rey, él era el siervo de todos. Y vino a servirle a los hombres, y vino a servirte a ti, y vino a servirme a mí y entregó su vida por ti. Hermanos, que pertenezcamos también nosotros también a este reino, que sintamos en nuestros corazones que Cristo ha entrado a nosotros para derribar todo pensamiento de altivez y de orgullo. Vamos con otro asunto, y es que este reino, no tenía fuerzas armadas, como todos los reinos. El poder del reino de Dios no está en la fuerza. El Señor bien lo ha dicho en otros pasajes, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿Dónde están los soldados de ese rey? ¿Dónde están sus espadas? Pedro por un momento se estaba equivocando, y cuando Jesús fue arrestado, Pedro sacó su espada, desenvainó su espada. Y Jesús le dijo, mira hombre, guarda tu espada, tú no sabes de qué va esto. Este reino no se conquista en este tiempo de esa manera. Un ejército, un reino sin ejército, un rey sumamente extraño que no usa la espada, sin muertes. ¿Por qué? Porque es el rey de paz y su reino es un reino de paz. El poder por el que él gobierna a su pueblo no es la mano fuerte y el temor. Él afirma su imperio mediante su obra de amor y perdón a la humanidad. Vamos terminando para que entendamos cuál es nuestra reacción hoy en día respecto a la entrada de Jesús a Jerusalén. En ese entonces entró Jesús a Jerusalén y hubo varias actitudes de toda esta multitud, y hoy tenemos nosotros que ver cuál es la actitud nuestra para dejar entrar a Jesús. Jesús quiere entrar a todos los hogares de este mundo, y por eso encerró a todos, los encerró en sus casas, para que a través de estos medios su palabra llegara a ellos allá en familia. Y así como en el Éxodo, que les dijo, enciérrense en sus casas, porque la plaga va a pasar, la plaga de muerte. Así también el Señor hoy tiene a todas las familias en sus casas, reunidos, y hoy tú estás allí en la casa. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a ese Jesús que viene a ser una entrada? ¿Acaso podrá entrar a tu casa en esa forma como tiene que ser, en los términos del Señor, no en tus términos? Hubo entonces unos ignorantes que yo les llamé ignorantes burlones. ¿Quiénes son ellos? Dicen, allá va Jesús de Nazaret montado en un asno. Si tenía el propósito de ser rey, podría haberse elegido al menos un caballo. Hay gente que se burla de Cristo y de la Biblia, se burlan de la iglesia. Imagínense en qué hubiera dicho Pilato. No hay temor de que este hombre derroque a César, jamás. ¿Dónde están sus espadas? Y esta era la opinión de muchísimas personas en Jerusalén. Tal vez esta sea tu opinión al respecto. Desprecias la iglesia, desprecias a Cristo, desprecias la misericordia de Dios. Porque Dios no y muchos de nosotros preguntamos, ¿por qué Dios no termina ahora con la injusticia? Si es rey, si es Dios, ¿por qué no acaba con la injusticia del mundo? ¿O por qué Dios no extermina el mal de una vez y por todas? ¿Acaso no es Dios? ¿Perdió la fuerza Dios? De pronto tú estás esperando, ¿y por qué Dios no viene y pasa su mano y extermina estos microbios que nos azotan? ¿Acaso perdió su poder? Esos son los que de pronto se burlan de la obra de Jesús y de lo que Él, de su plan perfecto. Hubo otros que yo los he llamado los ignorantes curiosos. Decían, ¿de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir esto? Me gustaría ver. Dicen que de pronto, y este hombre, mira, qué multitud, vamos para allá, de pronto va a ser un milagro en el templo, corramos y veamos, interesante. Esto es todo lo que Cristo obtiene de miles de personas.
Han estudiado el cristianismo, han estudiado la Biblia y a Cristo como a otro más de la lista. Y simplemente por curiosidad, vamos a ver qué pasa. Hay otros ignorantes que son los ignorantes sabiondos, aquellos que se creen mucho, como los fariseos de esa época que decían, pero nosotros conocemos la ley. ¿Y quién es este? ¿De dónde salió? ¿De Nazaret saldrá algo bueno? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dicen hoy las grandes eminencias de este mundo que no han podido hallar una respuesta a la gran necesidad que tiene hoy la humanidad? Ellos dicen, nuestro juicio científico es más importante que esta retrasada religión. Nuestra filosofía y nuestras leyes son suficientes para establecer nuestra sociedad. ¿Para qué Biblia? Saquémosla de la universidad, saquémosla de la Constitución, saquémosla de nuestras casas y propongamos nuestras leyes. Esos son los ignorantes sabiondos. ¿Qué son todas estas leyendas respecto a este tal Rey Jesús? Muchos entonces pretenden ser más sabios que Dios. Pero para terminar y no alargar más, quiero decirles que también dentro de esa multitud, y yo quiero que tú definas a qué parte de todo ese grupo perteneces tú, porque en esa multitud también habían hombres que se gozaron porque vieron en sus corazones a Jesús el Mesías sufriente, el Mesías experimentado en dolores, el Mesías obediente. Hubo muchos que como Simeón y Ana se regocijaron de ver aquel día, y muchos de ellos regresaron a casa y dijeron, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. De pronto también había muchos ojos llorosos que secaron sus lágrimas en aquel día, y muchos creyentes atribulados que comenzaron a regocijarse desde aquella hora. Y así hay algunos de nosotros que oímos de Cristo el Rey con regocijo, y de pronto hoy tú has entendido cuál es tu Cristo y puedes cantar conmigo en el corazón, Hosana, Hosana, Cristo, sálvanos, te necesitamos. Hay un asunto que realmente nos tiene que llevar para terminar, y es que imagínense lo que pasó con los discípulos. Juan 12:16 menciona, Jesús les dice tristemente que ellos no habían entendido cuál era su propósito. Ni aún los discípulos comprendieron lo que estaba sucediendo. Que el mundo lo diga, pero que la iglesia lo diga, que la iglesia lo ignore, que la iglesia ignore el plan de Dios es terrible. Juan 12:16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hijos de Dios, ¿acaso también ignoramos nosotros todo este proceso? Que esta semana nos sirva a nosotros para poder paso a paso entender la voluntad de Dios. Tú dices, ¿en qué punto de la historia estamos? Pues hoy yo quiero que tú entiendas, el punto de la historia para la humanidad es volverse al Señor y poder ver en sus espíritus a Cristo Jesús, el Mesías de Dios. Yo les invito para que en esta mañana nosotros, todos en nuestros hogares, vengamos entonces con la fe de Simeón, la fe de Ana, y que podamos ver a Cristo, que lo podamos ver cumpliendo su propósito. Yo les invito para que usted allí, no solamente como un espectador curioso, no solamente como un espectador que ve con desdén a Jesús, no solamente como un espectador que piensa que la gloria y el reino de Dios están en este mundo y en la riqueza, que vengamos hoy al Señor y le pidamos al Señor, Señor, ven aquí esta mañana
y que usted se lo pueda proclamar al Señor y confesar y decir: ven aquí esta mañana, Jesús, te lo suplicamos, grandioso Rey. Yo sé que hay ojos ciegos aquí que no pueden ver tu belleza, Señor. Y yo te ruego, Dios, que tú camines, Jesús, camina en medio de esta multitud y toca los ojos de todos estos hombres ahora. Jesús, toca sus ojos, pues ellos no pueden curar su propia ceguera. Pero hazlo tú, Señor, porque o si no, no podemos. Ayúdanos, Señor, a mirarte como el Rey que entró humildemente en el mundo y luego fue colgado en la cruz. Señor, no podemos verte a menos que tú nos habilites. Señor, que ahora puedan ver, Señor, aquellos, Señor, que no te han podido ver. Padre, que vean ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y que encuentren su vida en ti, Jesús. Oh Señor Jesús, hay algunas personas aquí que son lisiadas espiritualmente, Señor. Hay rodillas que no pueden doblarse, que nunca han orado. Hay algunos aquí, Señor, cuyos pies no quieren correr en el camino de tus mandamientos. Pies que no quieren llevarlos donde tu nombre es alabado y donde eres tenido, Señor, en honra. Por favor, Jesús, camina, Señor, en medio de todas estas casas. Ven, Jesús, y entra a estos hogares. Haz tu entrada triunfal en cada hogar en este día, amado Cristo. Entra, Espíritu Santo, por Cristo Jesús, a todas estas casas. Entra ahora, pero que no gritemos un hosana, Señor, para que nos quites el dolor, sino para que podamos entender que tú eres nuestro Dios. Dígale al Señor: sálvame, sálvame, Hijo de David. Salva mi vida, salva mi alma, salva mi casa, salva mi familia, mis hijos. Señor, tú ves cuán ciegos estamos. Oh Señor, concédenos la visión de la fe. Tú ves cuán, Señor, paralíticos somos. Danos la fortaleza, Señor, de tu gracia. Oh Señor, tu Hijo de David. Señor, limpia nuestros corazones. Señor, te invitamos para que vengas y reines en nosotros, porque somos tu templo. Te lo pedimos, Cristo. Te lo pedimos, grandioso Señor. Y te damos gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú me abres los ojos. Ahora yo puedo decir: mis ojos han visto al gran Rey. Hoy me uno a Simeón. Padre, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto a Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa semana que tú nos permitirás tener, Señor, durante todos estos 8 días, viéndote paso a paso obrar, Señor. Padre, trabajando en las familias, en los hogares y levantando tu iglesia en el poder de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, por el Espíritu Santo y por la obra que tú has hecho en esta mañana en todos nosotros. En el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Familia, no quiero despedirme sin antes entonces anunciarles que mañana entonces continuamos con esta secuencia, acompañando al Señor Jesús hasta su cruz y luego viéndole resucitado. Mañana entonces a las 7 de la noche estaremos transmitiendo desde el Senti City, España. Allí nuestra hermana y consierva María Fernanda Osorio va a estar compartiéndonos sobre la limpieza del templo, que es lo que sigue ahora después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En esta tarde yo quiero avisarles que también estamos teniendo un programa especial para los niños, toda una semana de Pascua también para los niños.
Hoy a las 3:30 de la tarde, entonces para el primer grupo de los niños de 2 a 6 años, entonces de 3 a 6 años, a las 3:30 de la tarde, y el segundo grupo a las 5:30 de la tarde para los niños de 7 a 12 años. Hoy estará compartiendo entonces Alinka Tota desde el CENTI Ginebra a través de el link entonces que usualmente utilizamos, este mismo link que estamos usando hoy para conectarnos a nuestros devocionales. Familia, les amo en el Señor, que Dios los bendiga y un saludo especial desde aquí de esta hermosa ciudad. La paz sea con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén.